esto, ¿no? Oportunidad perdida, digamos, en algún punto. Obviamente, reconocer a los niños y adolescentes como sujetos de derechos, ¿sí? Esta es la pirámide normativa, digamos, de nuestras leyes en Argentina, ¿sí? En donde en el vértice está la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, por debajo están las leyes federales y los códigos de fondo, Código Civil, Código Penal, luego las constituciones provinciales, luego las leyes provinciales y luego otras normativas como circulares de hospitales, por ejemplo. Y lo que tiene esta pirámide es que es jerárquica, digamos, en relación a que lo que está en el vértice de la pirámide, ¿sí? Tiene, digamos, una mayor jerarquía que lo que está por debajo. Y todo lo que está por debajo no debe contradecir a lo que está por arriba, ¿sí? Entonces, ninguna normativa hospitalaria puede ir en contra de una ley provincial, ninguna ley en contra de la Constitución provincial, en contra de una ley federal, en contra de la Constitución nacional, digamos, ¿no? Entonces, tener esto en cuenta, digo, es fundamental también como, digo, los profesionales de salud tenemos que saber esto, ¿sí? Como para poder trabajar también en el marco del derecho. Constitución Nacional, Tratado de Derechos Internacionales, ¿sí? Tiene el principio de legalidad, igualdad y no discriminación. Principio de legalidad, y Pato, corregime si me equivoco porque sos la abogada, ¿sí? Yo soy un simple médico que leyó un poquito de esto. El principio de legalidad lo que dice es que básicamente todo lo que no se exprese como ilegal, digamos, lo que no esté expresado como práctica que no se puede realizar, ¿sí? Digamos, o sea, todo es legal siempre y cuando la Constitución no diga que eso es ilegal, digamos, ¿sí? Entonces, si la Constitución no dice que al adolescente hay que atenderlo con el padre, ¿sí? Si no está explicitado eso, o si no está explicitado que no se puede atender sin el padre, eso sí, digamos, ¿se entiende, digamos, en relación a eso? Ok, igualdad y no discriminación en relaciones que es para todas las personas por igual, obviamente, ¿no? El derecho a la salud está incorporado en todos los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y fuertemente, digamos, sobre todo en el rango etario en el que nosotros trabajamos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Que es nuestra norma de mayor jerarquía en relación a garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño define al niño como todo ser humano menor a 18 años de edad, en donde se les debe garantizar el disfrute del más alto posible de salud, otorgando una preparación adecuada para afrontar su vida adulta, ¿no? Es decir, el derecho a la salud está para niños, niñas y adolescentes está explicitado en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 2 dice que los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años son titulares de todos los derechos, particularmente los personalísimos que deben ser ejercidos sin discriminación, en forma progresiva y en consonancia con su competencia, ¿sí? ¿Y cuáles son los derechos personalísimos? Son aquellos que no pueden ser ejercidos por representantes, implican la facultad de decidir y elegir por sí mismos, y el Estado está obligado a adecuar las políticas públicas para garantizar el acceso efectivo, sobre todo a los derechos personalísimos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la identidad, a la integridad física, a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la información. Si yo me quiero hacer un test de VIH, no puede venir mi mamá a sacarse sangre por mí, ¿sí? Si yo me quiero hacer un test de rápido de orina para saber si estoy embarazada o no, ¿sí? No puedo traer la orina de mi papá, digo, ¿sí? Ese es el derecho personalísimo, lo puede ejercer solamente, ¿sí? La propia persona. ¿Estamos bien hasta ahí? Otros artículos importantes de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3 habla del interés superior del niño, ¿sí? Que vamos a ver qué es, el artículo 5 habla de autonomía progresiva y el artículo 2 y 13 hace referencia a la participación directa en la toma de decisiones y en el manejo de la información con niños, niñas y adolescentes. El interés superior es el cumplimiento pleno y efectivo de los derechos, es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos, y se va a proyectar sobre todo el sistema jurídico y además el interés superior sobre todo va a entrar en consonancia cuando haya algún conflicto de interés entre lo que el niño o el adolescente refiera y lo que refiera su madre, digamos, o quien esté ejerciendo la titularidad en ese momento, digamos, ¿no? Vamos a ver un poquitito esto.
Y la autonomía progresiva es el proceso por el cual se va consolidando esta capacidad de discernimiento de los adolescentes. Obviamente que se va a desarrollar de manera distinta en cada persona, de acuerdo al ambiente, a los recursos, a la individualidad, ¿sí? Pero lo que nos dice esto es que en verdad, si viene un adolescente de 12 años o de 13 años a pedirme un método anticonceptivo, yo no puedo argumentar la edad, ¿sí? Para decirle, vos sos muy chiquita, tenés que venir acompañada por un adulto, digamos, ¿sí? Pues eso sería una discriminación en relación a la edad. Si esa chica de 12 años sabe lo que es un método anticonceptivo, ¿para qué lo quiere? Digo, ahí yo puedo darme cuenta de la autonomía o de la competencia de esa niña, adolescente, para la toma de decisiones. Yo como sistema de salud lo único que tengo que hacer es brindarle la prestación. Lo que no implica que a mí me genere, bueno, una señal de alerta, que le pregunte qué edad tiene su pareja, digo, ver si hay coerción, si no hay coerción, si hay consentimiento. Buscaré de articular el sistema, digamos, de protección para esa niña, la recitaré, digo, pero si yo le digo, no, vení mañana con tu mamá, ¿sí? Probablemente no vuelva, ¿sí? Y estoy perdiendo la oportunidad de la anticoncepción, por ejemplo, para esa adolescente, ¿no? Y la competencia, digamos, como parte de la autonomía progresiva, digamos, no está relacionado con la capacidad jurídica, digamos, ¿sí? Que es un concepto más rígido y que tiene que ver con límites normativos, sí, relacionados con la edad y que lo pone la norma jurídica, digamos, 18 años para casarse, digamos. No me da a mí la pauta de que a los 17 y 11 meses, ¿sí? Yo voy a tener menos competencia o menos noción de lo que implica casarse que a los 18 años y un día, digamos, ¿sí? Pero la norma dice, ¿no? Bueno, la capacidad tiene que ver con determinadas cuestiones como casarse, testar, etcétera, pero no es aplicable a los derechos, al ejercicio de los derechos humanos, que tiene que ver más con límites indicativos, digamos, ¿no? Y esto de los derechos personalísimos. Por eso, imponer una edad como barrera es un acto de discriminación, digamos, concreta, ¿no? Bien, esto, Convención de los Derechos del Niño, que desde el año 94 tiene rango constitucional, está incorporado a nuestra Constitución Nacional, con lo cual es el gran paraguas sobre el cual nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Por debajo de esto tenemos las leyes federales, como por ejemplo la 26061 de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Educación Sexual Integral, etcétera, ¿sí? Y los códigos civiles y comerciales, el Código Penal, ¿tá? Y sobre todo, digamos, del año 2015, el nuevo Código Civil y Comercial, que va a implicar algún cambio significativo también en la atención de niños, niñas y adolescentes. El Código Civil dice en su artículo 25, reconoce al menor de edad aquella persona que no ha cumplido los 18 años y por primera vez en una norma jurídica se incorpora la palabra adolescente, ¿sí? Refiriéndose a esa persona menor de edad que cumplió los 13 años, ¿sí? Con lo cual el adolescente sería la persona que está entre los 13 y los 18 años, ¿no? Esto nos dice el Código Civil. En relación a el cuidado del propio cuerpo, ¿sí? Y aquellos temas concernientes a su salud, el artículo 26 del Código Civil expresa claramente que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. ¿Qué dice esto? Que los chicos y chicas entre los 13 y los 16 años pueden tomar las decisiones concernientes a cualquier tratamiento, ¿sí? Que no ponga en riesgo su salud gravemente. Vamos a desarrollar esto un poquitito más, sin la necesidad del consentimiento de un padre o de un adulto, digamos, ¿no? Ahora bien, cuando se refiere a esto de tratamientos invasivos, que es un término que ha generado también como algunas cuestiones y cierta dificultad también para la interpretación, ¿no? Dice que si se trata de tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. O sea, sigue validando el consentimiento de los chicos con, digamos, la asistencia del progenitor, ¿no? El conflicto entre ambos, es decir, el adolescente quiere una determinada práctica o no quiere una determinada práctica y su progenitor responsable quiere lo contrario, ¿sí?
se va a resolver teniendo en cuenta el interés superior del niño, ¿sí? Sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no de ese acto médico, ¿sí? Lo que se planteó con esta resolución, que está colgada en el Ministerio de Salud, se trabajó con el grupo de abogados que fueron los redactores del Código Civil, Nelly Millerkin, Marisa Herrera, abogados del programa de salud sexual, del programa de adolescencia, y se hizo, digamos, una resolución en relación precisamente a aquellas cuestiones relacionadas con el tratamiento invasivo. Se trabajó identidad de género, se trabajó discapacidad y se trabajó salud sexual y reproductiva. Esa resolución también está disponible como para que la lean, para que la tengan, digamos, ¿no? Con lo que implica una resolución del Ministerio nada más. Y dice que las prácticas sanitarias que requieren acompañamiento para la decisión en el periodo entre los 13 y los 16 son aquellas en las que existe evidencia científica que muestra una probabilidad considerable, alta de riesgo o se generen secuelas físicas, digamos. Porque si nosotros, digamos, lo que dice Nelly Millerkin es que la palabra invasividad está asociada a riesgo grave para la vida de la persona, digamos, porque con ese criterio cualquier tratamiento es invasivo. Tomar una aspirina es invasivo, colocarse una vacuna es invasivo, digamos. Entonces, en ese sentido, digo, esto puede utilizarse además como un argumento para generar una barrera de acceso más que para garantizar, digamos, ¿no? Que es lo que busca el Código Civil. Y obviamente que también otra cuestión que es importante es que en las interpretaciones de la ley hay otro principio, que es el principio pro hominem, donde uno tiene que interpretar para garantizar la mayor cantidad posible de derechos y no interpretar restringiendo derechos, digamos, ¿no? Esa es otra herramienta para leer el marco normativo. En relación a acceso, por ejemplo, dice que desde los 13 años las personas pueden acceder a los métodos anticonceptivos transitorios de forma autónoma, como al diagnóstico de VIH y al test de embarazo, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de los 16 años, dice el Código Civil, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. O sea que mayor de 16 años, en realidad no hay ninguna situación invasiva, no invasiva, lo que fuera, en donde el adolescente tiene que consentir solo, sola, esa práctica de salud, digamos, ¿no? Y otro punto importante que tiene el Código Civil es que refuerza, ¿no?, lo que ya se trabaja, digamos, el cambio de paradigma de la patria potestad que está, digamos, vislumbrado en la Ley 26061, ¿sí? Y plantea esta imagen de la responsabilidad parental, ¿no?, en donde dice que es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre las personas y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, ¿no? Entonces, en realidad lo que los padres tienen es la responsabilidad de garantizar los derechos de esos niños, ¿no? Y tienen límites, ¿sí? Digamos, no está sujeto al vínculo filial, o sea, directamente el padre o la madre, sino cualquier persona que pueda cumplir el rol de la responsabilidad parental, y además el Estado debe garantizar, ¿no?, que lo que se prime es el derecho del niño, niña y adolescente. A mayor autonomía, ¿sí?, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos, ¿no? Después tenemos la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, en donde obviamente están incorporadas todas estas cuestiones como asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad y confidencialidad en la consulta, es decir, secreto médico, autonomía, información sanitaria e interconsulta médica, que priman para los adolescentes de la misma manera que para los adultos, digamos. Utilizar de vuelta un criterio de edad para, por ejemplo, la confidencialidad en la consulta, ¿sí?, es discriminatorio, digamos. Entonces, el profesional de la salud, sea médico, psicólogo, enfermera o cualquiera que en el arte de curar tenga conocimiento de una situación, debe guardar secreto de esa situación, salvo que sea de riesgo inminente para la vida de ese chico o esa chica o de tercero, ¿no? Igual que para cualquier edad, digamos. Entonces, esto está como clarísimo. Bueno, historia clínica, consentimiento informado, ya está. Esto es una infografía que se produjo desde el programa de salud sexual y adolescencia junto con Nelly Millerkin en relación a cuáles son, digamos, todos los marcos normativos para la atención de adolescentes, de acuerdo también a los rangos de edad. Digo, esto también es material que se puede difundir, se puede hacer infografía más grande, ponerla en los centros de salud, etcétera. Digo, todo este material va a quedar disponible para ustedes.
Entonces, niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos, existen derechos específicos para garantizar su desarrollo, el nuevo Código Civil impone un tratamiento particular para estos chicos, nunca puede suprimirse los derechos personalísimos y siempre debemos velar por el bienestar, cosas que parecen obvias pero que es necesario reforzarlas. El interés superior del niño rige toda la actividad relacionada con ellos y frente a una colisión entre lo que los chicos quieren y los padres debe primar el de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones del equipo de salud? Moverse de un paradigma de exclusiva protección a uno de participación con respecto a la autonomía. Esto es importante también tener en cuenta, ¿no? Digo, cuestiones éticas que se ponen en juego en relación a tratamientos oncológicos, cuando un paciente quiere o no quiere seguir con un tratamiento determinado, y lo que nosotros desde el sistema de salud, desde nuestra omnipotencia, ¿no? Pensamos que esto es lo mejor para la persona. Brindar asistencia siempre, con o sin autorización o acompañado de un adulto o un padre, guardar la confidencialidad y comunicar a la autoridad administrativa de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando se presenten situaciones que lo ameriten con eje en su protección. Esto es fundamental a la hora de, si la madre o el padre quiere una situación y está en coalición con la que quiere el niño o el adolescente y el Código Civil nos dice que de acuerdo al criterio médico, pero yo no sé qué hacer en ese caso, digo, lo que tengo que hacer es comunicar a la Autoridad Protectora de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que en todas las provincias existe, con distintos grados de resolutividad, ¿sí? Que son los encargados de hacer cumplir la Ley 26061 de protección de los derechos, ¿no? No sé cómo funciona eso acá en Mendoza, bien, para casos de abuso, para casos de etcétera, ¿no? Los servicios de salud pueden contribuir a la formación de sujetos autónomos, ¿sí? Información y conocimiento para los chicos y obviamente tener en cuenta la opinión de los mismos. Y para terminar esta parte,